Bueno, yo tuve un percance con mis diapositivas y me toca presentar desde las diapositivas de Drive. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, chicos, en el día de ayer les doy la bienvenida a la clase. En el día de ayer les recuerdo que estábamos retomando el último tema que vimos antes del paro y era la representación gráfica de funciones. Y en el día de hoy continuaremos una graficación de funciones, pero con un nuevo título para esa clase de función que vamos a ver. Cuando empezamos a ver el tema de funciones, yo les comentaba que hay diversos tipos de ellas, se nombran de diferentes maneras y tienen características particulares. Estas características particulares pueden ser de la manera gráfica, en su expresión algebraica y todo eso. Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo lo que es función lineal y función afín. Así que para poder empezar a dar el concepto de función lineal, quisiera compartirles un ejemplo contextualizado. Cuando ustedes, por ejemplo, simulemos algo, si somos bomberos y hay un edificio incendiándose, pero el carro no puede llegar sino a unos metros antes de llegar al edificio, ¿cómo haríamos para calcular la distancia a la que debemos colocar la escalera para salvar a las personas que están, por ejemplo, en el segundo, tercero o quinto piso? ¿Cómo calcularíamos esa inclinación? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Disculpe. Si somos bomberos y queremos, si somos bomberos y queremos llegar a uno de los pisos para salvar a las personas, ¿cómo lo haríamos? Profe, no le entiendo la pregunta, profe. Supongamos que nosotros somos bomberos y necesitamos salvar a unas personas que están en el segundo y tercer piso. Necesitamos colocar nuestra escalera para poder llegar a esos pisos. Esa escalera debería tener una inclinación, pero ¿cómo nosotros podríamos saber qué tanto va a ir aumentando de piso en piso para alcanzar esa inclinación? Profe, yo, como usted había dicho que el carro debe estar a cierta distancia del edificio que no se puede pegar, esa sería una, una información que yo tengo. Y otra es a qué tan alto voy a llegar yo en el edificio. Exactamente. Entonces, dependiendo lo alto que tú vayas a llegar, ese va a ser el cálculo de la inclinación que vaya a tener tu escalera, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a montar al techo de nuestra casa, pero la escalera la colocamos muy vertical, ¿qué puede pasar? Nos caemos, profe. Nos caemos, se puede rodar la escalera o se puede venir hacia atrás con nuestro peso, ¿cierto? Entonces la inclinación es muy importante saberla calcular
para saber cómo colocar esa posición. En el día de hoy vamos a estar viendo el tema de función lineal y función afín, el cual se relaciona con el concepto de la recta y la pendiente. Hoy vamos a ver solamente esas ecuaciones de la función lineal y función afín y las características que tienen. Ustedes al final de la clase me van a decir qué relación tiene con los ejemplos que ya hemos venido dando en clases anteriores. Entonces les voy a mostrar por acá este ejemplo contextualizado donde nos dicen que hay una señora que se llama Marta y que trabaja por horas en un café internet donde le pagan 4.000 pesos por cada hora que ella trabaja. Nos preguntan, ¿cuánto recibirá Marta si trabaja 2 horas y cuánto si trabaja 5 horas? Cuando nos están diciendo que le pagan 4.000, ya nos están dando un valor fijo, ¿cierto? Si yo me voy a trabajar, voy a dar una clase y me van a pagar 4.000 pesos por la hora de la clase que dé. Si yo trabajo 2 horitas de clase, me pagarán más, ¿cierto? Si trabajo 3 horitas, ya será mucha más plática. Entonces, eso es lo que se tiene que razonar aquí para empezar a plasmar la situación y poder crear una expresión que nos conlleve a calcular cualquier número de horas trabajadas. Entonces nos dicen que a Marta le pagan 4.000 por cada hora trabajada y en 2 horas ganará el doble. En 5 horas ya estaría ganando el quíntuple. Cuando hablamos del doble de un número es porque el número se está multiplicando 2 veces. De esta forma, el doble de 4.000 será multiplicar ese 4.000 por 2 o sumar 2 veces 4.000, pero recuerden que ayer en la clase les dije que nosotros sabíamos sumar, pero que si tenemos muchas cantidades por las cuales sumar, podemos abreviar esas sumas en una multiplicación, como lo estamos haciendo aquí. Así que 4.000 lo multiplico por 2 y me da 8.000. ¿Qué significa este 8.000? Este 8.000 será lo que gana Marta por trabajar ¿cuántas horas? 2 horas. Si ella trabaja 5 horas, ganará el quíntuple. Y el quíntuple de 4.000 será multiplicar 4.000 por 5. Mírenlo de este lado, 4.000 por 5. Eso me dará 20.000. A ver, Nairubis, ¿qué significa este 5? Las horas trabajadas. Las horas trabajadas. Y si yo multiplico 4.000 por 5, que me da 20.000, ¿qué representa ese 20.000? Lo que ganó, lo que le pagaron a Marta por las 5 horas que trabajó. Ok, muchas gracias, Nayubis. ¿Alguien más me puede decir qué podemos concluir de esto que tenemos allí? De lo que ya sabemos, con los conceptos que ya sabemos. Sí, Jorge. Entre más trabajo, más va a ganar, profe. Muy bien, Jorge. Mientras que aumentan las horas de trabajo, también va a aumentar el valor que recibe Marta en el pago al final del día, ¿cierto? A esto, cuando tenemos la variable y ambas van aumentando, las cantidades van aumentando, ambas, hablamos de una proporcionalidad directa. Si ambas aumentan o ambas disminuyen, hablamos de la proporcionalidad directa, que es un tema muy relacionado con la función lineal. Vamos a esperar que cargue por aquí. Si se desea conocer cualquier valor que ganará Marta, se debería reemplazar cada vez que cambie el número de horas. Entonces, tendríamos que hacer eso que hicimos ahorita, escribir el doble de 4.000, sería 4.000 por 2 igual a 8.000. El quíntuple de 4.000 sería 4.000 por 5 igual a 20.000. Si quiero calcular para 20 horas, tendríamos que multiplicar 4.000 por 20 igual a tanto. Pero en matemáticas conocemos las expresiones algebraicas, ¿cierto? Y como ya vimos el concepto de funciones, aquí vemos que una de las cantidades aumenta en función de la otra. Como ya sabemos que una está aumentando dependiendo la otra,
yo puedo crear mi expresión algebraica de forma simbólica, la cual tendría una forma como esta, más o menos. Recordemos que el f de x es igual a y. Y sería mi variable dependiente. ¿Qué es lo que está dependiendo de quién? ¿El número de horas o el valor que gana Marta? María José. ¿Cuál es mi variable dependiente? ¿El número de horas o el valor que gana Marta? Señor, el valor que gana Marta, porque dependiendo de lo que trabaje, eso es lo que vaya a ganar. Ok, muy bien. Entonces, mi f de x yo lo puedo decir que es el valor que gana Marta o también lo puedo expresar como y. Acá vamos a tomarlo como el f de x, como el y en este caso. Y va a ser el valor de pago por todas las horas trabajadas y x va a representar al número de horas. El valor fijo que tenemos o un cargo fijo es 4.000 pesos, que es lo que le pagan a Marta por cada una de las horas trabajadas. Así que la expresión algebraica me quedaría de esta forma, y igual a 4.000 por x, donde x ya sabemos que es ¿quién? El número de horas. Si queremos calcular para 2 horas, tendríamos que reemplazar el valor de 2 o el valor de las horas trabajadas donde está la x. En este caso sería 4.000 por 2, que fue lo que hicimos anteriormente en palabras, y después lo hicimos la multiplicación y quedaría de esta forma. 8.000. El 8.000 representa el valor que ganará Marta por 2 horas trabajadas. Para 3 horas sería multiplicar 4.000 por 3, lo cual me da 12.000. Para 4 horas me dará 16.000. Para 5 horas 20.000. Así lo puedo seguir calculando hasta 10, 20, 15 y el número de horas que yo desee. Vamos a borrar por acá. Tenemos por aquí un plano cartesiano donde yo debo nombrar los ejes. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Eje de abscisas y eje de ordenadas. En el eje X va a estar mi variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? El número de horas, ¿cierto? Y mi variable dependiente va a estar ubicada en el eje y va a estar dada por los valores que va a estar ganando Marta por el número de horas trabajadas. Acá puedo ubicar el valor de menos 4.000, menos 8.000, menos 12.000 hasta menos 24.000. Y acá los ubico con valores positivos. 4.000, 8.000, 12.000, 16.000, 20.000 y 24.000. Para una hora, Marta estará ganando 4.000 pesos. Para 2 horas estaría ganando 8.000, que el punto quedaría por aquí. Para 3 horas ganaría 12.000. Para 4 horas ganaría 16.000. Esa secuencia de puntos yo las puedo unir por una recta como está allí. Queda ubicada la recta. Regálale un momentico a ver si puedo por aquí rayar acá la pantalla. No me deja desde aquí, ok. Aquí sí me deja. 4.000 quedaría aquí el punto. 8.000 quedaría por acá. Quedaría de esta forma. 4.000 aquí. Para 2 sería a 8.000, que quedaría por aquí. Para 3 sería 12.000. Para 4 quedaría por acá en 4,16.000 y para 5, 5,20.000. Esos serían mis puntos o mis parejas ordenadas que quedarían. Todos estos punticos yo los puedo unir con una línea recta. Y además, esa línea recta parte del origen. ¿Qué va a significar este punto 0, 0? Para 0 horas trabajadas por Marta, Marta no ganará nada, ¿cierto? Ahora, si a Marta la citan un día de trabajo
a trabajar 2 horas y no va, Marta estaría perdiendo ¿cuánto? 8.000 pesos. Si la citan para trabajar 5 horas y Marta no va a trabajar, ella estaría perdiendo por un día que no va a trabajar de 5 horas 20.000 pesos. Eso significarían estos valores negativos. En este caso nos vamos a enfocar en cuánto está ganando. Por lo tanto, nos enfocamos en este primer cuadrante que son mis valores positivos. Listo, continuamos por acá. Parece que no quiere avanzar. Ahora sí entramos al concepto de función lineal teniendo esto. Teniendo esto nos dice el concepto así. Las funciones que tienen esta forma, donde f de x igual a mx, esta sería mi forma de la expresión o la función lineal. M va a representar una constante. Mi constante en el caso del ejemplo sería el valor de 4.000. Y X representa mi variable. ¿Quién es la variable? El número de horas que Marta está trabajando, que son 1, 2, 3, 4 y 5 horas. Fueron los valores que yo tomé. Esos valores deben ser diferentes de 0, ya que si se hacen 0, pues no estaría ganando nada Marta. A esta expresión se le conoce como función lineal y tiene como característica transformar todos los elementos del dominio multiplicándolos por un mismo número. ¿Quiénes eran los elementos del dominio inicialmente? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿qué pasó con esos números? Que los multipliqué por 4.000, entonces se convirtieron en 8.000, en 4.000, en 8.000, en 12.000, en 16.000 y en 20.000 respectivamente. De esta forma quedaban así. En una tabla de valores yo puedo representar estos datos de la siguiente forma. Mis valores para X van a ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta allí, hasta 5. Yo los puedo colocar hasta más, pero recuerden que vamos a trabajar hasta el número 5 por comodidad. Y mis valores de Y va a ser el valor que ya toma a reemplazarlo. 4.000, 8.000, 12.000, 16.000 y 20.000. Gráficamente ya les mostré cómo se veía. Ahora, si nos vamos a hacer una relación con la función afín, son ecuaciones bastante similares. Pero antes de darles la ecuación de la función afín, vamos a ver este ejemplo contextualizado también. Nos dice que la temperatura de un globo aerostático baja 1 grado centígrado por cada 2.000 metros que sube. Si al inicio del ascenso marca 16 grados centígrados, ¿qué pasará cuando asciendes de 0, 200 y hasta 800 metros de altura? ¿Quién me puede interpretar esta situación y además, por lo menos la primera tabla? ¿Quién me puede decir? Jorge, Nay, Profe, María, ¿sí? yo lo que veo es que mientras va subiendo 200, la temperatura va bajando 1 grado. Ok. ¿Quién más? Sí, lo mismo. Mira que aquí vemos que en la tabla, la primera, cuando la temperatura está la altura está en 0, ¿verdad? Aumenta 200 y la temperatura estaría en 16 grados. Cuando la altura está a 200 metros, la temperatura disminuye. Ok. 1 grado. Así, sucesivamente. Muy bien, Nay. Muy bien, Jorge. O en conclusión podríamos decir que a mayor altura, menor es la temperatura. Exactamente.
Entonces aquí nos muestran dos tablas muy parecidas, ¿cierto? O que por lo menos tienen los mismos enunciados o la misma distribución. Dice altura en metros y temperatura en grados centígrados, la primera tabla. La segunda también nos muestra la altura en metros y la temperatura en grados centígrados. Pero nos damos cuenta de que ya aquí no me aparece cuando aumenta a 14 metros de altura. Acá me aparece a 400 metros de altura, me aparece una temperatura de 14 grados centígrados. Y acá me sale 16 menos 2. ¿Por qué saldrá 16 menos 2? ¿Quién me dice? Señor, porque ahí está, nos damos cuenta que cuando la altura está en 0 es 16, pero cuando está en 400 sería 14. Entonces ahí estamos restando el aumento de la altura en temperatura, es decir, 14 menos 10, 16 menos 2 igual a 14. Ok, muy bien. Regálenme un momentico, chicos. Un momentico por aquí, por favor, que me está entrando una llamada. Listo, discúlpenme un momento. Bueno, muy bien María José, Jorge y Nairubis por tus apreciaciones. Entonces, resumiendo lo que estaban diciendo, cuando la altura es de 0 metros es porque el globo aún sigue con una temperatura de 16 grados centígrados, no se ha ido elevando y está aún en la superficie. Cuando ya avanza a 200 metros es porque la temperatura tuvo una declinación de 1 grado centígrado y llega hasta 15. Miren que por cada vez que va aumentando 200 disminuye en 1. Pero este 16 menos 1 yo también lo podría expresar de esta forma. $200 entre 200 me daría 1, ¿cierto? Y si yo a 16 le resto 200 entre 200, ¿qué me da? Me daría el 15, ¿cierto? Que tenemos acá arribita, mírenlo aquí. Es decir, que yo cada uno de estos números los puedo ir expresando como una fracción, una equivalencia de fracciones. Por lo tanto, acá me quedaría, voy a borrar todo. Acá me quedaría entonces 16 menos 400 sobre 200 y eso me daría ¿cuánto? 2, porque simplifico ceros y 4 entre 2 me da 2. De esa forma puedo ir simplificando cada uno de estos números. Aquí sería 600 entre 200 y 800 entre 200. Se va a acabar la reunión, me avisa aquí muchachos, así que vamos a volver a ingresar cuando se cierre, ¿ok? Elimino por acá de este lado para seguir trabajando con nuestra pizarrita en blanco. ¿Cómo me quedaría esta gráfica, esta tabla de aquí, estos valores que están en esta primera tabla en una gráfica? Me quedarían representados de esta forma. Este ejemplo lo pueden encontrar en el libro de Santillana. Ahora sí, cuando tenemos una expresión donde tenemos un f de x, es decir,
una variable dependiente de un valor fijo o una constante m por otra variable más un intersecto con el eje x, que sería este b, estamos hablando de que estamos frente a una función afín. Miren que hasta aquí, hasta donde dice f de x igual a mx, tenemos una expresión bastante similar a la función lineal. Sin embargo, en la función afín le están agregando este más b, donde m y b pertenecen a los reales. Este tipo de funciones son denominadas funciones afines de la función y igual a mx. La gráfica corresponde a una línea recta también, al igual que en la función lineal. Pero ¿qué característica particular tiene esta? Que no pasa por el origen del plano cartesiano. La función lineal tendría una gráfica así, como esta. Siempre va a tocar acá el punto 0,0. En la función afín, al tener S más B, estamos diciendo que hay un intersecto con el eje Y, que es diferente de 0,0. Por lo tanto, la gráfica puede pasar por este lado o también puede inclinarse hacia acá o estar bastante cerca del eje Y, pero no pasa por este punto inicio o punto inicial. Viéndolo en un ejemplo, tendremos lo siguiente. Hallar los puntos de corte de y igual a 3x menos 6 con los ejes coordenados, y para ello debemos hallar esos intersectos tanto para el eje x como para el eje y. Aquí ya este ejemplo está resuelto, pero vamos a tratar de hacerlo en iDrop o aquí mismo, por acá a un ladito, los pasos que omita esto. Primero se halla el intersecto con el eje X, o nosotros primero lo vamos a hallar así, donde Y va a ser igual a 3x menos 6. Esta es la ecuación de acá arriba que ya me están dando. Donde está la Y lo voy a reemplazar por el número 0. Así que me quedaría 0 igual a 3x menos 6. ¿Qué queremos ahora? Hallar el intersecto con el eje X. Para ello debemos despejar a la X. ¿Cómo despejamos a X? Vamos a hacerlo. De esta forma nos quedaría lo siguiente. Tenemos 0 va a ser igual a 3x menos 6. Si yo quiero despejar a la X, yo debo pasar esta expresión, dejarla de un lado y este 6, que es un término independiente, del otro lado. Así que como está positivo, le voy a sumar su opuesto aditivo para cancelarlo de este lado. Y lo mismo que sume o reste del lado derecho, lo voy a hacer también del lado izquierdo de la expresión. Me quedaría entonces menos 3x más 0 va a ser igual a 3x menos 6 menos 3x. De esta forma me quedaría entonces que 3x menos 3x me da 0. Y así solamente me queda menos 3x más 0 me da menos 3x, ¿cierto? ¿Y a qué me queda igual eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Queda menos 6. Queda menos 6. Muy bien, Jorge, gracias. Menos 6. Ahora, ¿qué puedo hacer de este lado para que la X me quede sola? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me diga qué puedo hacer para despejar la X? ¿Cómo? Sumas a ambos lados 3. Recuerda. A ambos lados se puede poner a dividir
menos 3. Ok. ¿Y por qué, María José? ¿Por qué divido y no sumo, como dijo Jorge? Señor, porque el menos 3 está multiplicando a la X. No está sumando ni está restándola. Ok, entonces la operación opuesta a la suma es la resta, la operación opuesta a la resta es la suma, pero acá tenemos una multiplicación y la operación opuesta a la multiplicación sería la división. Por eso voy a hacerlo por aquí, que a menos 3x, que a menos 3x lo divido entre menos 3, y si de este lado dividí entre menos 3, del otro lado también hago lo mismo. Menos 6 también lo divido entre menos 3. Así, ¿cierto? De aquí puedo, ¿qué? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Quién me dice? Simplificar. Menos 3 con menos 3 me daría 1. Y 1 por x me da solamente x. Y eso me queda igual entonces a ¿cuánto? Del otro lado, ¿qué me queda, Jorge? 6 entre 3 a 2. 2. Muy bien. ¿Pero 2 negativo o positivo? Positivo porque significa los signos negativos. Ok. Estos menos se van y me quedaría 2 positivo. Miren que ya con este procedimiento llegué a esta expresión que tenía acá, x igual a 2. Así que ya tengo mi corte con el eje X. Ahora vamos a determinar el corte con el eje Y. Con el eje Y también debo reemplazar, y donde está la X, ahora ya no va a ser donde está la Y, voy a sustituir por 0, sino donde está la X. Donde está X sustituyo por 0 y me quedaría 3 por 0. Pero 3 por 0, ¿cuánto me da, Nairobi? Nairobi. María José, 3 por 0. Señor, no va a dar 0. 0. Y si le sumo ese menos 6, 3 por 0, 0, más menos 6, se da igual a menos 6. a menos 6. Muy bien. Miren que aquí ya pues, esta sí es un poco más sencilla, no tuve que hacer tanto despeje, sino que simplemente donde estaba la X coloqué el 0 y me salió fácil. En otras tendremos que hacer otros cálculos similares a estos, pero para esta ocasión nos resultó fácil hacerlo aquí directamente. Reemplazamos por 0 donde estaba la X, 3 por 0 me da 0, y si lo sumo con menos 6 me quedará el signo del mayor, que sería el 6, y es negativo, por eso me queda el menos 6, realizando las operaciones. En la conclusión lo colocaríamos de la siguiente forma. Por lo tanto, los cortes con los ejes coordenados son 2,0, porque 2 es el X y 0 el y 0 que es el X en este caso, y menos 6 el Y. Tengo los dos puntos de corte ya. Esos dos puntos yo los puedo graficar en el plano cartesiano y los puedo unir a través de una línea. Dime, Jorge. Entonces, cuando usted reemplazó primero el 0 sería la variable independiente. Repítame la pregunta. Cuando reemplazó usted allá arriba en Y igual a 0, entonces en este caso ella sería la variable independiente. Y sería nuestra variable dependiente. Aquí estaríamos buscando, serían los cortes. Se va a suspender la reunión.